a estar ocupando acá para grabar un poco el Eurotrack. Eh, bueno, a diferencia del otro día, como que no tenía una pauta, pero quizá hable de un modo más libre, acerca de una cuestión bastante particular que ha sido, por decirlo así, acerca de las escuelas liberales de economía y cómo llegué a ello. ¿Cuál fue mi evolución ideológica durante el tiempo hasta el momento que estoy acá? Ocupando el Eurotrack como escenario. Bueno, en el juego ya estoy en el nivel 24. El nivel de experiencia es bastante lento. Bueno, hay gente que tiene nivel 80 o 60 y están jugando prácticamente desde que salió, hace como 10 años atrás. Este juego es de 2012, pero tiene una serie de actualizaciones periódicas, lo cual lo hacen bastante más pesado y bastante más nutritivo de repente, que de cosas que van agregando al simulador. Bueno, y en este caso, yo creo que como está el estado de cuenta, por decirlo así, del juego, yo pienso que está bien. Eh, Me sorprende que prácticamente en un juego que haya comenzado con 4 GB, 6 GB máximo, te dé prácticamente la posibilidad de estar simulando de repente ruta a muy largo alcance. Es cierto. Y voy a estar hablando de este tema acerca de las escuelas liberales y cómo son la diferencia acerca del marxismo, desde mi recorrido ideológico desde los 16 años en adelante hasta ahora los tengo 36. Y como ya tarde, noche, que me gusta grabar los videos, ayer no había grabado. Eh, para que lo quiera ver nomás, pues sí, o quiera escuchar. Realmente porque el Eurotrack para mí es como una especie de excusa para poner los temas como una vitrina particular, netamente en cierta medida estar poniendo los temas ahí como si fuese lo más simple posible, o de repente como para estar reflejando un estado de cosas particular y personal que quisiera hacerlo un poco más extenso y con el menor compromiso posible. Una cosa lógica. Entonces luego con la conducción, bueno, hasta ahora el estado de la empresa del juego eh, son rendimientos en verde, con 3 garage, creo que eran 9 conductores, 4 5 9 sí. Y Innsbruck, que era el primero, está con un rendimiento al 100%, por esto que están con 5, cada uno con vehículos actualizados. Voy a poner gestionar conductores, en este caso son 9. Bueno, 7 de los 9 vehículos son de primera, los Iveco son como los meh. Pero lo que es rendimiento en cuanto a beneficio de empresa, ya están aumentando en la calidad y la experiencia del nivel de cada uno de ellos, el tipo de clasificación también, y a su vez de los retornos que van a tener la empresa propiamente dicho. Y ya hay un conductor en Verona, en Italia. Las otras son Innsbruck y München, que están en Austria y creo que en Alemania. Ya. Y agencia de contratación no tengo que poner oro por mientras, así que hay que recuperar 134.000. Así que eso se va a recuperar rápido, por lo menos con 4 recorridos. Recorrido intermedio de por lo menos que sean 80.000 euros para subir de nivel al 25 y estar sumando los puntos de experiencia. Me quedan, creo que 8. Así que tiene su gracia, tiene su rendimiento y su pérdida, por supuesto. Como toda operación también ya en pérdida. O sea, más que nada todo se ve en las operaciones, no se lo utilidad, no se ven como a propósito de mantener. Y realmente sea como toda pérdida, así que no. Por una parte hay que mantener el criterio.
Vamos a seguir la conducción. Ahí vamos desde Aberdeen, Inglaterra, hasta Budapest, Hungría. Y estamos entrando en Francia y el daño del camión ha sido mínimo. Ya. Mientras conduzco voy a hablar de esta cuestión, de la escuela liberal y cómo fue mi evolución de ideología política. Hoy estoy en un lugar que se como diría como centro libertario, una cosa extraña. Eh, bueno, eh, pasa que lo, en principio no tenía mucha idea acerca de las diferencias, que no sé qué, pero eh, igual siendo bastante crítico con lo que son los partidos políticos, pensando, no tanto con la ideología política, porque lo político refiere a una, quizá por el hecho de vivir en una ciudad, es absolutamente responsable de los actos de qué significa compartir un espacio como la polis dentro del contexto griego. Eh, Entre lo que era el Politikon, que era como este animal urbano. Y de ahí comienza el contexto, puesto que la evolución misma del concepto de lo político va hacia quizás un círculo medianamente muy cerrado de la sociedad ateniense, lo cual se entendía como democracia directa, como que si fuese a propósito de todos. No, pero mucho antes de la base iletrada y que no tenían interés en aquello, me llamaban idiotas, dentro del sentido clásico del concepto. El idiota en este caso era una persona absolutamente desinteresada en los quehaceres de la política. Pero en los quehaceres de la política clásica, no. Después lo que iba a ser como la res pública romana. Pero antes que eso, el concepto de idiota es de una persona absolutamente desinteresada por los designios de la polis. En este caso, de lo de la ciudad, de los designios de la ciudad. Y puesto que en la antigüedad el alcance de las personas era bastante más limitado, perfecto, ya está la carga. Los designios de este, por decirlo, escrutinio acerca de lo político, tenía que ver netamente con la cosas más cotidianas, netamente, no sé, cierta higiene, cierto mantenimiento de los espacios, etcétera, como la ley de convivencia, o sea, son cosas más básicas, o sea, que tenemos más base por el momento, chuta. Cosas que tenemos más base, por decirlo así, que sea un trato amistoso entre los integrantes de la polis, que tuviese quizás como la mantención de una idea acerca de patria y de cierto mantenimiento de la misma. Es cierta gloria que quizás también se hubiese alimentado también el imperio romano, pero antes que eso, lo político netamente tiene que ver con la inclusión de todos los asuntos del hombre en sociedad en una ciudad. O sea, que hubiese comenzado de repente, de a poco, con los estudios de las culturas, de la siriología, pero fue más extensivo dentro de los griegos en su preocupación por el espacio público y sus vicisitudes, de cuál naturaleza que tengan. Ya el concepto se ha desvirtuado de sobremanera a esta altura. Bueno, prácticamente en cada país occidental cristiano tenemos la división entre izquierda y derecha, pero lo que es por vicisitud en cada caso son bastante particulares a raíz de cierta influencia también de ciertas potencias. Bueno, también la formación de los partidos políticos en Chile están imbuidos, especialmente en Chile voy a hablar,
influidos por el liberalismo británico, en menor medida inmiscuyentemente por la escuela francesa, por los materialistas marxistas, y también un poco ya de capa caída, entrando en el siglo XIX, producto del colonialismo español, del virreinato. Tenemos esta serie de condimentos que van condimentando con toda esta fauna política que tenemos hasta hoy. Y también los empresarios británicos y italianos que se fueron sumando como segunda élite a raíz del siglo XX. Es que el panorama, comparando los orígenes, digamos, desde la res pública romana o la polis griega, a lo que llegamos de repente al siglo XX es una industrialización quizás como del aparato de la política y una caja pagadora. Después de saltarnos prácticamente 2500 años de historia. 2400 años de historia, pues estamos poniendo del siglo pasado. Porque ya hemos pasado bastante del siglo XXI para decir ya siglo XX, siglo pasado. Al principio nos costaba decirlo cuando éramos más chicos, pero ahora que estamos un poco más grandes y hemos pasado bastantes años del siglo XXI podemos entenderlo mejor. Ya. Ocurren, en cierto modo, ya cuestiones o fenómenos históricos que son más o menos conocidos: el capitalismo, el feudalismo, el tradicionalismo católico, el oscurantismo, la persecución de la orden de los predicadores, los Medici, los mecenas italianos, florentinos y venecianos, etcétera, 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 y llegamos hasta quizás una fecha que sea más o menos clara, quizás para el común de los mortales y sobre todo seguidores, que sería la disolución del Imperio Español en 1824 a manos de Fernando VII, y previo al conflicto de los carlistas. Bueno, ese es el punto de inflexión del cual aparece para Chile la formación de los primeros partidos políticos. Antes que todo teníamos los otros fenómenos que ya son más o menos conocidos y más o menos reconocibles a propósito de historia general. Pero lo que ocurre, especialmente entre 1810, donde en las sesiones de Cabildo, que supuestamente comienza como ejercicio independiente, no se llega a ningún tipo de autonomía acerca de, sino una serie de determinaciones, los cuales el Cabildo del 18 de septiembre de 1810 denigran por conceder a la espera del cautiverio del rey Fernando VII, el mismo responsable 14 años después de la disolución del imperio. Lo que sí es notable por parte de los cabildos previos, bueno, y quizás de repente como cierta autonomía cuando ya tienen ciertos financistas extranjeros a 1817, pero durante ese periplo de 7 años existe también una especie de correspondencia histórica y contextual que poco se cuenta en la historia de los colegios. Y a propósito de la influencia del primer congreso en la época independentista, me parece bastante útil, por lo menos que no se note de repente como cierta invisibilidad por parte, no sé, del currículum acerca de la presencia del cabildo y después del posterior congreso. No siento como un ataque disruptor a un país que hoy por hoy tiene en cierto modo como 21.000 leyes, 22.000 leyes, no sé.
pero que estamos quizás autogobernados por el imperio de la ley. Sí, obviamente si hay decretos de fuerza de ley del 20.000, parece que está como innecesario de que haya un aspecto, por decirlo así, legislativo, a propósito de que hay ciertas leyes para cada cosa y cada una tiene ciertas modificaciones. Así que por lo menos una generación de otras leyes, a propósito de que somos 20 millones de personas y 22.000 leyes, absolutamente demencial. Ah, no, era acá. Como había desaparecido producto del check el GPS, estaba bien. No, y esa asunción de repente de esperar cambio de ciertas cuestiones estructurales dan cuenta de la ingenuidad por parte también de ciertos lectores acerca de cuestiones, acerca de la importancia del Congreso o quizás la preponderancia del Congreso como una piedra en el zapato a lo que ha sido el desarrollo potencial del país. Pese a todas las vicisitudes, pese a todas las premuras y ciertos aprietos. Entendiendo más o menos este contexto, porque es bueno estar partiendo y desglosando la posibilidad de múltiples escenarios, porque hay que hacer la introducción, hay que hacer la contextualización completa para tener por lo menos conciencia particular, ¿no? Por lo menos en este país, de la omnipresencia del Congreso como una fuerza disruptiva, especialmente en la guerra civil de 7 meses que ocurre en el año 1891, cuando se baja el balmaceísmo, cuando el Congreso mismo fue el que negó la ley de presupuesto nacional de 1891 y en presencia de un presidente absolutamente contrariado por parte de las Fuerzas Armadas. De mucho peor consecuencia, quizás futura, que lo que fue, no sé, la República Socialista para Duque Groves, que dura una semana, o incluso que la dictadura de Pinochet Ugarte. Entre el gobierno de López y de Pinochet Ugarte. Muchísimo peor por las consecuencias futuras de lo que sería la pugna ideológica, la guerra civil de 1891, tan desconocida de repente, quizás en nuestro contexto, un contexto que no se da mayor conocimiento desde esa época, quizás en una sola perspectiva, o es una sola mirada que tenía que no tanto a criticar el presidencialismo y más a propender que la influencia de los británicos en esa época, en 1890, e incluso antes, ya había prácticamente magullado y comprado toda la clase política nacional, que aún no era una casta. Cuando dicen de casta política es una transversalidad entre izquierda y derecha acerca de un grupo de familias, las cuales son condescendientes, las cuales tienen abuelos, bisabuelos, nietos, etcétera, etcétera, que están metidos y degranando del sistema político, sea en este cielo o el otro. Es una cosa increíble, lo que ocurre acá en Chile. Es una pequeña realeza política la casta. Y es una transversalidad que supera por lo menos 200 años. Mucha de esta gente siente que tienen de la casta, especialmente un grupo menor, que son los aristócratas castellano-vasco, propenden a pensar, a propósito, que tienen como un derecho de tierra por nacimiento, producto de que muchos de estos son descendientes de los capitanes de conquista originales. Tienen sus credenciales nobiliarias, pese a que las perdieron formalmente, pero aún así tienen dentro de su comilla abolengo interno o su círculo de influencia más cercano la, la preocupación y cierto cuidado por mantener discreción acerca de lo que es su comilla o abolengo funcionario.
porque el contexto de nacimiento de este país es absolutamente burócrata. Muchos eran capitanes de conquista, extremeños, eh, extremeños, habían gente del sur, andaluces, extremeños, andaluces, navarros y bueno, pero eran generalmente eh, hijos o nietos de soldados de guerra cristiana, de la guerra contra los moros, los cuales viajaron a América a inicios del siglo XVI con lo opuesto. Muchos de ellos eran cazafortuna, no eran como las personas la mejor moralmente preparadas, otros eran campesinos, especialmente, y de este grupo de soldados españoles, quizás los que mejor salieron ganando fueron los castellanos vascos. Muchos de estos ganaron a propósito de sus servicios de guerra contra los naturales o netamente por capitanía o se tomó supervisión como de ciertas de las Indias puestas en América del Sur, en el territorio nacional, y el propio concepto de la defensa de los civiles y colonos recibieron solares, los cuales fueron cedidos el siglo siguiente y triplicaban a lo largo del tiempo a partir de 1630. Estos solares son sesiones de tierra los cuales se dan a estos ex capitanes de conquista, soldados entre otros, en los cuales consistían en una subdivisión de lo que era la zona central, de lo que fuera propiedad de los caciques talagantes, Elvira Talagante, que a su vez se casó con el capataz de Valdivia, Bartolomé Flores o Blumel, Bartolomé Flores, fue hispanizado el nombre. Y este Bartolomé Blumenthal es el abuelo de la Mistral. Así que eran entre alemanes, incas, porque era una especie de un cacicago inca el que estaba acá puesto en la zona central. Así que de ahí es donde comienza, por decirlo así, la casta política. Y voy a comenzar a detallar. Pasado el tiempo, estos gobernadores, sus hijos y otros, como que se consideran el espacio también para estar dividiendo las sesiones de India y a su vez mantener ciertas cuestiones de subordinación, por mientras se llama el Reino de Chile, producto de que esta capitanía general era bastante hostil y era más como un puesto militar. Escuché por ahí un cuento, no un cuento, sino que un dato acerca de que Chile es más un producto de un país que se produjo a partir de un ejército. Y no un país que se produjo de un ejército. Y no un ejército que se produjo un país. Claramente, la capitanía de general de Chile, en principio en el siglo XVI, cuando ya comenzó la subordinación al virreinato peruano, al virreinato de Lima, supuesto que se cambiaron de Cusco a Lima, y ahí establecieron su orden, antes que entraran incluso los irlandeses y otros tipos dentro de cercanía del virreinato, como era Ambrosio Higgins, de origen irlandés, puesto que los irlandeses también estaban en conflicto con los británicos, los holandeses, los franceses están contra el imperio español, con tal de echarlo abajo. Y cuando se establece de buena manera el virreinato en Lima,
Ella porque está perdiendo la influencia del Imperio Español en la parte peninsular. Y también crece el interés de ciertos civiles peninsulares por llegar a la América. Bueno, en Chile en menor medida, pero lo que ocurre durante la época en Paraguay es bastante mayor. Todas las características comunicacionales y de correspondencia que hay entre cada diferencia entre uno y otro, entre los peninsulares, lo cual pueden haber diferencia entre las comunicaciones de 2 años, lo cual es bastante consignado en crónicas de época, la de Góngora Marmolejo. En Mariño Lovera no lo lean. La crónica Mariño y Lovera es como ya es como hacer autocrítica. Eh, Infla mucho lo que hizo el ejército español en la época. En la Mariño Lovera es como una épica para el ejército. Pero la de Cóncora Marmolejo es más común porque cuenta cosas que son más de crónica directa, que eran como bitácoras acerca de cuestiones como estaban compartiendo y compitiendo, por decirlo, también con las comunidades locales a la llegada de Valdivia en 1540 hasta 1575, que está fechado el texto. Jerónimo de Iván, está el de Góngora Marmolejo, que sería como el primero, por decirlo, de que lean, entre otros. Y eso vez pasaron 2 siglos en el establecimiento de la colonia del Reino de Chile, como le llaman alguna vez, una capitanía general, dependiente esta del virreinato del Perú. Le vendían cebo, le vendían grano, entre otros. En principio no les gustaba a los incas entrar a este territorio, puesto que era un poco más frío que el norte. Tampoco era al sur del Tahuantinsuyo, el Collasuyo, pero de que le ponían como mucha importancia, no. Realmente lo tenían como un territorio más agreste, puesto que estaban los araucanos en el sur. También me voy a referir al concepto de Lacham y los araucanos, así que se llaman en la crónica los naturales. En las crónicas del siglo XVI le llaman los naturales. Después, post Alonso García, le llaman araucanos, pero le llaman los naturales. Para no hacerse tanto conflicto tampoco. Porque la conversión del pueblo reche fue bastante tardía. Fueron bastante esquivos a compartir con el pueblo chileno. De hecho, mucha gente que se dice que tienen origen en esta etnia no lo tienen. No lo tienen realmente con los picunches y los mitimaes, que eran pueblos de la zona central. Y digo pueblos porque eran amerindios de origen asiático, así que no eran absolutamente tan... De hecho, los picunches y los mitimaes estaban mejor establecidos que los que eran los reches en el sur y los huilliches. No eran cazadores recolectores como los otros, no estaban en un estado de involución grupal, para nada. De hecho, eran comerciantes y comerciaban con los incas y eran agricultores. De hecho, se sorprendieron del modo de los españoles al llegar, que como tenían los picunches en la zona central cultivada. Tenían un grado de por lo menos de especificidad y de cierta compatibilidad cultural junto con los cristianos hispanos, que era un poco mejor que los que tenían los reches. Y de eso tampoco se habla mucho. Mientras que los reches o los mapuches tenían como un estado autárquico, que eran los rehues, los illarrehues, que tenían que hacer organizaciones familiares, y había una serie de comunidades tribales las cuales eran cazadores recolectores, quizás de los últimos que hayan en el planeta. Bueno, ahora no, o sea, ahora están establecidos como chilenos y tienen ciertas ventajas que un connacional, hasta incluso más, por producto de la CONADI y sus múltiples
beneficios. Así que por lo menos yo creo que la deuda histórica de reivindicación territorial es más una causa absolutamente autónoma de una minoría y no de la mayoría de ellos, puesto que tienen bastantes ventajas por CONADI y por INDAP en cuanto a fondos de emprendimiento, que cosas que el común de los chilenos mestizos no tiene. Y los chilenos europeos tienen, por decirlo así, las mismas ventajas que lo que son los chilenos mapuche. Y que hace la diferencia al tiro. No es por decir lo que están remarcándolo ahí. No, pero todos somos chilenos, estamos dentro de la misma comunidad, todos estamos aportando al Producto Interno Bruto anual, así que estamos todos en la misma. Y hay que contar las cosas como son. Los que se han servido de estos son una minoría y a su vez estos son por lo menos lacayos de parte de la casta política. Porque hay que hablar de la casta política. La casta política es una clase transversal que, de quinta o cuarta generación e incluso más, que llega hasta supera los 200 años, acerca de gente ligada a los altos cargos de gobierno, diputaciones, senadores, regidores, corregidores, las cuales han tenido una característica por lo menos secuencial en que al menos dos o tres integrantes entre las tres últimas generaciones han estado dentro de los estrados del poder político en el país durante por más de una generación. ¿Y por qué se llama casta política? Porque es un grupo cerrado de familias las cuales están emparentadas entre sí y que dejan de repente cierto tipo que suba a alguien, pero nunca suben a las cúpulas de los partidos. No cualquiera sube a la cúpula de los partidos, tiene que estar dentro de la casta política y prestar cierta festecía, animosidad, ciertas cuestiones hasta arrodillarse. Voy a poder decir otra cosa porque yo pienso que no, pero que tenga de repente cierta inhabilidad de tener un cerebro propio y estar pensando netamente para los designios de la casta. Netamente para los designios de la casta, porque esto es un grupo transversal que está en la cúpula de los partidos y que son integrantes de varias generaciones. Pues es absurdo, pero es así. Estos que dicen actuar por el bien común netamente son operadores de estas entidades, de familias antiguas, que pueden venir de tres tipos de élite. Una es la que hablamos los castellanos vascos, que eran estos tipos que tienen influencia y cercanía con el catolicismo romano, cosas que no son practicantes para nada, que son un materialista y unos interesados absolutos, de origen castellano vasco, los cuales dicen tener una especie de origen divino y era bacán. No, dicen tener un origen ciertamente, por decirlo así, de sangre, a propósito de que eran familiares directos de los antiguos capitanes de conquista, dicen ser por lo menos ciertos amigos del monarquismo actual, que son clanes muy antiguos, castellano vasco, siempre castellano vasco. Aquí no hay extremeño ni navarro, no. Siempre se dice castellano vasco para decir esta élite hispana, de cuales se establecieron en Concepción, en el sur. Ya con el paso del tiempo se movieron hacia ciudades como Santiago, pero que eran originarios del sur, estos tipos. Y estos se absorbieron con la élite criolla cerca de 1910, puesto que era un grupo de avanzada, de repente que eran los terratenientes del sur, los cuales se metieron también en política. Fueron y han sido, dentro de sus círculos políticos, los pelucones. Los pelucones producto de que andan con las... porque emulaban al principio de la República la peluca de la orden más o menos tradicionalista europea. Tenían mucha influencia del liberalismo británico, pero no eran practicantes de aquello, no.
De hecho, no han sido muy creyentes de tampoco de ninguna idea de la que profesaban. Netamente era el poder por posesión más, así que eran un grupo extrañamente contradictorio. Imagínate un grupo de hispanos que tengan una idea acerca de lo británico en cuanto a la producción y otro. Eso es lo que el grupo cerrado que haya creado los partidos conservadores y nacional. Y a su vez ahora sus descendientes están metidos dentro de RNU y republicano. Ese la carta, y a su vez como que también camuflan su idea dentro del catolicismo, así que no son ni siquiera catolicistas, o sea, se dicen practicantes pero tampoco saben cuáles son sus ideas realmente detrás, así que ese es como primera grupo de élite. Es que hago una caracterización de los tres tipos de escala o niveles en los cuales forman la casta política. El segundo de ellos es el grupo de los inmigrantes europeos del siglo XIX, los cuales llegaron como campesinos o colonos, puesto que ya tenían una cierta ventaja. Bueno, hasta ahora en este país tienen cierta ventaja, que son inmigrantes europeos, los cuales son recolocados también por las colonias internas que hay. Son llevados por estas colonias y son protegidos. Siento decirlo así, pero es bueno constatar que al menos dentro de la comunidad vasca ahora hay por lo menos como un mayor sentido como de pertenencia y de protección frente a lo que son otro tipo de colonias. Pero antiguamente, cuando eran italianos u otros, eran círculos cerrados, o sea, en ciertas enclaves del país, los cuales se activan como en principio campesinos, propietarios, lecheros, y a su vez iban creciendo en cierta influencia hasta llegar a puestos políticos. Pero eso es bastante menos comparado con los castellanos vascos y los británicos del mineral, que también voy a hablar de ellos, que eso se suman a los británicos minerales en el siglo XIX. Y a su vez también, pero también se fueron sumando poco a poco dentro de la segunda y tercera generación a lo que era la casta política transversal. Porque hay que hablarlo, este país no existe izquierda ni derecha, sino que es una clase social transversal entre izquierda y derecha, que es prácticamente lo mismo. Están emparentados entre sí, están absolutamente emparentados entre sí. Así que este tipo de pacto cerrado, de acuerdo, en tipo referéndum, reformista, es una mala jugada. Bueno, hay integrantes que son realmente como se toman como populares de estas cosas, pero que son carne y cañón, son de segunda línea. Pero los que están dentro de lo que son, por decirlo así, como una nobleza o ciertamente como una burguesía o cierto modo como la realeza política, porque no podría darse así, puesto que hay ciertos clanes políticos que se repiten un poco más o un poco menos, pero que tienen el mismo origen, aunque distintos cursos de desarrollo, dependiendo del momento que venían, qué tipo de negocio han ido estructurando con tal de financiar la política. Pero hay que hablar de aquello, y hay que hablar de aquello y para algo y tendido. Entendiendo y comprendiendo que el margen y el alcance de la idea, el cual te hace por lo menos repensar acerca de que si la existencia de una casta política quizá en todos los países hispanos sea loable, o sea hipotetizable. Yo pienso que sí. Los países que están afectos a este tipo de estructura, yo creo que son México, Colombia, Perú y España mismo. No que haya noble acá, sino que se eliminaron formalmente los títulos de nobleza, pero que hay gente con sus documentos y sus credenciales nobiliarias aún del tiempo de O'Higgins, ¿sí? Seguro lo hay. Solamente que perdieron vigencia a nivel público. Pero entre ellos quizás en su abolengo falso, con ciertas apariencias, seguramente se enrostran de repente estos títulos nobiliarios que más que títulos nobiliarios son como
menciones de servicio de X eh, familiar hace 5 o 6 generaciones. Así que es un poco en broma, un poco en serio, un poco en broma. Bueno, y el tercer grupo quizá es el que trae más plata a todo este chanchullo, porque hay que decirlo así, un chanchullo, es el grupo de los británicos. Puesto que los otros eran terratenientes, agricultores, ganaderos, también los alemanes y los italianos eran ganaderos, netamente asociados al campo, lo que trae en consecuencia quizá el enriquecimiento de la casta política transversal es la existencia de vetas de plata de Chañarcía en 1832 y de cobre cerca de 1860. Ahí es donde comienza la llegada británica, los financistas del ferrocarril, los grandes urbanistas, los grandes urbanistas de las regiones, porque ellos se concentraron en regiones, en Copiapó y a su vez también lo que sería la mina Brent, bueno, aquí más. Pero que es factible de pensar, por lo menos de que hay ciertos ancestros de accionistas que están dentro del capital minero, que después entraron en cierta alianza. Bueno, ahora son corporaciones absolutamente cerradas, que no hay ancestros ni de familia ni nada, puesto que todo se ha colectivizado y se ha marginalizado a propósito de la sociedad anónima, que nadie sabe quién es el financista o el dueño de la plata, o el que paga las operaciones, porque lo que más de repente se gasta son operaciones de negocio más que en las utilidades, porque eso tiene que ver en esas utilidades que vayan a continuar en las operaciones y a su vez no tienen ninguna sostenibilidad, no tienen, bueno, tienen utilidades, pero son bastante menores comparados con lo que son las operaciones. Todas las regulaciones internas de mercado dados por Londres, por más remate. Bueno, la casta política se alimentó de los magnates del mineral desde el siglo XIX, fueron los artífices de la guerra civil de 1891, también responsables de la guerra Pacífico y de cierto modo como el auge del salitre hasta 1927. Y esos ya fueron aceptándose también del escenario productivo y se fueron hacia la política. Es que es muy común que estas élites locales quieran después tomarse como un cierto descanso hacia el sector de la política. Esa caracterización que he hecho durante todos estos minutos, creo que son casi media hora. 44 minutos. Bueno, toda esta caracterización es como para entender dónde partimos nosotros. Mi concepto acerca de la cuestión política que yo vivo, a propósito siendo una persona de regiones, de clase media baja, bueno, es que comunicacionalmente desde la televisión desde temprana está altamente politizado lo que son los programas, hay una explicación errónea acerca de cuáles son idearios locales de los sectores, lo cual quieren ponernos en la izquierda como que son los ayudistas del pobre y la derecha netamente como son propietarios malos acerca de los cuales pero no pasan las ideas, sino que de cierto modo como las acciones y las consecuencias. No pasaba, se tomó por las ideas liberales que se explicaban muy por debajo durante la etapa de la enseñanza media, el secundario o la ESO en España. Y las cosas siempre se permitían de repente de explicar a propósito de que la perspectiva del profesor marxista era la única viable. ¿Qué ocurre ahí? En ciertas peculiaridades que tienen los profesores marxistas acerca de las cuales entender igual no tan alejado de la realidad acerca de la historia como conflicto, pero no existen así como cuestiones de cooperación, de desarrollo, de propiedad, entre otros, pero no existe, por decirlo así, bajarle la objetividad al contexto de la historia y eso explicarla desde una lógica más separatista, una cuestión como más instrumentada
a partir de las cuales entender de repente como la historia como el curso del conflicto humano. Ahora es muy luciferina esa cosa, pero siempre como que nos dio una persistencia por entender esta cosa así como absolutamente coincida, por supuesto. Entonces, toda la manga de formación curricular del profesorado de historia tenía que ver con materialismo, con la escuela de materialismo histórico, no tenía que ver con la objetivación de ciertos cuestiones documentales que eran más británicos, sino que era absolutamente marxista, pero más como una relectura más afrancesada, que era de la historia social y económica del siglo XX. Ni siquiera con el objetivismo ni con el enciclopedismo de las grandes historias, tampoco. No tenía que ver con cientificismo, sino que nos pasaban como materialismo histórico, resumían lo que era los datos justos, no justos y necesarios que tenían que aprender las personas como cultura general, la cual es bastante doble filo. Y mi experiencia con las primeras perspectivas políticas empiezan desde 2002, cuando tenía 16 años. Y así que estuve leyendo el Manifiesto Comunista, el Mein Kampf, Adam Smith, pero por separado, puesto que me dio interés por este tema, pero como autónomo, era como un interés autónomo, no era, y tampoco eran como textos pegados, así que se podían pedir y estarlos leyendo, así que no era drama. En biblioteca, claro, en biblioteca pública, así que estaban, así como están en sección de política, se podían pedir y leerlos durante una tarde, así que no era drama. Todo antes de que internet fuese masivo en las casas y uno podía tener una biblioteca digital en PDF. Antes que eso había que pedir los libros, no se le podían sacar fotocopias, claro. No existían fotografías para sacarles tampoco, o capturas de la misma, para nada. Tenía que verse netamente como un insumo de lectura complementario de lo que nos contaban nuestros profesores. Igual era duro por una parte que los mismos profesores hayan negado quizás la interpretación de estas cosas o ciertas como teorías acerca de las cuales no hayan explicado mejor cuál es la diferencia entre las escuelas político-económicas. Político-económicas. Son absolutamente separables. Así que durante un par de tiempo como que me veí bastante desinteresado hasta que entré a la universidad. Siento decirlo, pero nunca fui realmente de izquierda. Quizás simpatizante con ciertas ideas de centro, pero que no era un asiduo seguidor de repente del marxismo-leninismo. O sea, había ciertas cosas del concepto de desigualdad y lucha social que eran bastante apabullantes, quizás para ahora 20 años. Pero sí, sean como lógica, sean como lógico porque sí hay ciertas características, pero no sé, es que no era tanto el contexto de la lucha social lo que más me inquietaba. Bueno, le daba valor a ciertas cosas o ciertos conceptos que la gente hablaba, pero notaba ciertas incongruencias a propósito como de operaciones internas del partido comunista dentro de las juventudes. Puesto que estuve en una universidad extremadamente ideologizada, controlada prácticamente por una fracción de ese partido, de la J, y lamentablemente noté que esa lucha social era más como una especie como de Politburo meritocrático, era como una serie de acciones concertadas por parte de partidos, quizás como para boicotear ciertas operaciones o para supervisar ciertos procesos internos que tienen más que ver con operaciones más de espionaje, más que, por decirlo así, reivindicaciones sociales y de extremo.
tenían más con reivindicaciones sociales y estas cuestiones como que te quedan como, oh, bueno, explíquese mejor que esto. Mucha gente que estaba metida dentro del círculo ahí eran por meritocracia netamente para ganar un lugar dentro del partido. Algunos no lo ganaron, de repente ganan como ciertas cuestiones en ciertas plazas funcionarias en distintas municipalidades dentro de los lugares donde vivían, pero por hacer favores, netamente favores netamente como de salvaguardar de repente con cierto tipo de operaciones como más internas, no sé, pero eso me chocó, de repente que tuviesen tanto ideales y que necesitasen gente como para estarla reclutando. Ya al entender más o menos de cómo iba la cuestión y hacer el contexto y más lectura directa de lo que era el método de materialismo histórico del marxismo, dije, no. Obviamente va a ser seductor ese tipo de ideas y transformadores para un cabro de 20 años, pero si ya venís con un cierto bagaje y veis que ya de una clase más baja y necesitáis por lo menos meritocracia de tu propio trabajo para subsistir, que es distinto que una clase profesionalizada y donde venían prácticamente todos estos operarios de este partido, por entender mal el contexto de la desigualdad social. Porque te entendían muy pésimo la desigualdad social. Hay ciertas cosas que son para algunas personas cuantitativas, no sé, como de cierta decepción. Pero para otros son cierto modo oportunidades, así que había gente que eran operadores políticos, los cuales iban a ganar becas de posgrado por hacer este tipo de operaciones internas, netamente que era estar teniendo asambleas, convenciendo gente, haciendo cuestiones aquí y allá, cosa que aventaja sobre todo por paliza la izquierda a la derecha. Bueno, hablando de una cierta direccionalidad, a escuelas más liberales, porque una son como escuelas de conflicto y otras escuelas de la libertad, de la propiedad privada, entre otros. Pero la gota que rebalsó el vaso, cosa que a mí me provocó de repente una especie de separación absoluta con lo que fue la izquierda, fue lo que me pasó en el máster. Ahí donde vi prácticamente qué clase de gente estaban dejando como para la academia y como la academia se perdió. No voy a hablar de eso porque sería bastante hiriente. Habían personas buenas, pero lamentablemente en ese tipo de contextos donde hay mucha burocracia y mucho odio, obran otra fuerza. Obran otra fuerza. No voy a hablar tan mal de gente que aprendí, de gente que por lo menos me capacitó de cierta medida como para estar exigiéndome un poco más a propósito, pese a que la derrota fue muy grande, fue desilusionante para mí y para lo que tenía avanzado de carrera profesional, pero entendí que esta gente ya no tenía caso, que ya no tenía sentido continuar intentando ingresar a la academia en este país a propósito de ciertas cuestiones. Es que está súper marcado acá el camino. Ah, ya, ok. Y el camino absolutamente se había bifurcado. Eso es lo que ocurrió. Las ideas liberales llegaron a mí cerca de 2017. Mientras antes de que entrara a por lo menos nombrar cierta hostilidad de esta idea del marxismo-leninismo dentro de mi formación profesional, las cuales otros, no sé, creo que las vieron con bastante
ventaja. No sé, otros creo que la vieron con bastante ventaja. Así que no fue tampoco. Ya, hay que continuar. Ya. Había conceptos de ventaja. Y bueno, son cosas que hay que consignar como pequeñas transformaciones que van premiando también tu proceso de aprendizaje acerca de lo ideológico y cómo están ciertamente operaciones artistas hablando muchas veces de las decisiones nacionales y connacionales, ¿no? Un pequeño espía que dan justamente un rol detrás de por estar existiendo dentro de un conglomerado cerrado. Esa etapa con la izquierda es prácticamente. No, y no entienden como una fe ciega, es como una religión. De hecho, desvirtúan bastantes cosas del cristianismo y las conciben como si fuesen absolutamente ciertas. Son dogmáticos. Son dogmáticos. Así que esa fe cerrada yo pienso que es salir de ahí a tiempo. Lamentablemente por medio de mi carrera profesional fue por lo menos sanador por una parte. Era absolutamente compatible con las razones las cuales estaban dando esta gente con tal de cómo estaban pensando la realidad social. En cuanto al contexto del conflicto y sus operaciones internas como que causaban como un divorcio mental acerca de cuáles son los alcances de su trabajo partidista y por un puesto en una municipalidad. Trabajando con políticos, no sé cómo será. Pero que nosotros estábamos, el 80% del estudiantado de la universidad estaba fuera de esas operaciones, sí, por supuesto. Fíjate que el 15%, no sé, de la asamblea que pueden haber unos 80 dentro, eran como 5 los que eran, por decirlo, las personas que estaban absolutamente conscientes de las operaciones políticas que estaban desarrollando. El resto como que estudiábamos con tal de sacar nuestra carrera y de llevar como un servicio a nuestros clientes. No es nada más que eso. Así que por lo menos es bastante decidor, bastante decepcionante ver que nuestros colegas se convirtieron en una especie de espía que están pensando crear, no sé, algo grande, no sé, realmente. Siempre con el falto de contexto de la empatía. No, sí, no, no absoluto salvaje. No, sí, un absoluto salvaje. Sí, por eso me delegué de ello y estoy absolutamente incomunicado porque no tenía caso, eran imprácticos. Yo creo que se han radicalizado ya de lo que estaban en la época. Esas personas que eran más de centro también se han radicalizado. Otro como nos fuimos al otro extremo, por puesto que nos llegaron las ideas liberales y libertarias del año 2017, puesto que me dieron a mí por lo menos la posibilidad de estar repensando una cosa que era más lógica para mí, por lo menos desde este punto. Yo nunca he sido ni soy pinochetista, para nada. Pero se defienden las obras, se defienden las obras posteriores del viejito. Se defiende el legado por lo menos de 30 años que también su ruptura los socialistas y los comunistas a propósito del sistema del pago de la casta, Cervel y las platas. Yo también lo he disfrutado. Yo también he disfrutado los buenos réditos. Y ya está todo en peligro ahora porque estos cabros jóvenes son hijos de millonarios, no han tenido una puta necesidad en la vida. No sé si necesidad efectiva o de repente acceso más a drogas que nos hacen absolutamente insensibles, pero que son
personas especialmente perversas. No sé, pero son bastante ingenuos. Porque son personas malas nomás. Y los que están ahora dentro de la cabecera de este partido, de este gobierno comunista. Y aparte comunista millonario, pues, es lo peor. Fue un comunista pobre, ya te creo. Le compráis. Pero un comunista cuico, un comunista cheto, fresa, pijo, un pijo progre, como dicen en España. No, a él no les compráis. Por circunstancias bastante especiales pueden destruir un país. No, hasta luego. No, pues así no opera la vida. Bueno, así ellos operan así en la vida, pues, prácticamente dejando a todo botado, haciendo lo mínimo necesario, haciendo la política de los mínimos esfuerzos, por supuesto que sí, pero no entiendo que están creando como una casta política, una realeza ideológica de segundo orden sobre lo que había en este país, como, oye, calmado, sí. Porque eso es lo que están creando, una realeza política de segundo orden. Y entristece. Y entristece es verdad que cada los jóvenes tengan idea añeja. Netamente por la justicia social y que se compren todo el cuento del marxismo-leninismo clásico y aparte la cubana. Ni siquiera como el socialismo europeo. Y por lo menos más ponderado, no sé, uno socialdemócrata, le podéis creer. Tenéis el punto de sentido de repente siendo eh, paleo libertario junto con los socialdemócratas. Bueno, hay otros tantos que se hacen pinochetista, patriota, que son más pelotudos, pero bueno, son los menos. Son los menos. Pero generalmente siempre vamos a tener hacia el equilibrio. O sea, el que yo digo de centro porque es de donde partí. Del contexto de centro más o menos como de la mirada un poco más de centro como a la europea. Que serían como más libertarios acá, pero más con características de conservadores, pero aunque no tanto pacato. Hasta un poco portaliano, porque igual la idea de que ciertos autoritarismos dentro de la centralidad del gobierno son necesarios de repente para mantener el estado de post-barbarie, por supuesto que sí. Y Chile lo está. Pero no puede decir que ando más allá, porque ya es una cuestión netamente de clase social que existe sacar el materialismo si podéis ser de izquierda o de derecha. Siendo pobre no afecta, porque lamentablemente por ser pobre te dicen, ah, pero si usted es pobre, la izquierda hace cosas por usted. Realmente ellos no han hecho nada por mí. Ellos hacen cosas a su medida nomás. Reclutan gente, unos pelotudos que siempre van a estar funcionando como espías de segunda mano. Y al final lo van a sacar. Si es honesto. Son, yo no entiendo qué tipo de operaciones hacían estos dentro del partido, pero pues que eran vacuas, eran absolutamente vacuas. Hay pocos izquierdistas que escucho ahora. Por eso mismo, por la incongruencia. La incongruencia que ellos han hecho de llevar estas operaciones internas, para callados. Son confusos. Son confusos. Son confusos para mucha gente. Y por eso quería hacer caracterización del posicionamiento ideológico de un modo más abierto. No quería hacerlo como una especie de esquema, ya esta es la pauta y voy a hablar así. No, es que realmente es decepcionante. Yo no soy muy simpatizante de la izquierda actual, de hecho, la de los carros jóvenes. Porque ya viene contaminada, y no está por los pobres, no está con la gente pobre, no es proletaria. No está con la gente pobre, por eso existen los fachos pobres o los derechistas pobres. Porque la izquierda
y el centro, socialdemócrata, abandonaron a la gente de clase media baja. No abandonaron. Y lo único que vimos avances materiales durante 35 años fue con el capitalismo. El izquierdismo nos empobreció. De hecho, Chile a la época de la UP era un país como Haití, era un país prácticamente africano. Así que eso entorpece, entristece, cansa y agobia por lo menos a las personas. Están intentando cambiar su contexto, netamente porque la vida parece un reto. La gente como que está forzada a cambiar por nada. Ya es súper duro. Es súper duro que la gente le desafíen así, ya, tú tienes que cambiar. Y a propósito, ¿a título de qué? ¿A título de qué? Y no existe tampoco una explicación acerca de los contextos, acerca si hay particularidades que salen por esta perspectiva ideológica. No existe nada. Es como la izquierda es buena, la derecha es mala. Bueno, si uno ve la lateralidad de la casta política, oye, por supuesto, pero que son las ideas. Las ideas quedan fuera porque de los ambos lados como que están compitiendo netamente por ciertos escaños o ciertas cuestiones en ciertos lugares que están más allá de la idea, sino que son los contingentes, comillas, de guerra que ellos tienen para matarse entre la casta política y no importa la gente. Para la gente ya no es tema. Enriquecedor. Quizás para la gente que está esperanzada de que dicen, no, pero si son de izquierda, son con el pueblo, con el pobre. No, ya no. Porque encontraron ciertos nichos en los cuales están mejor pagados que el proletario a propósito al principio del siglo XX. Por eso no entender al pobre, sino que están como con minorías las cuales son bastante mejor parecidas a ellos. Así que partimos mal. O partieron mal, mejor dicho ellos. No que partimos mal nosotros, sino nuestros partidos desinformados y ellos partieron haciendo las cosas relativamente bien, porque siempre es lo que han hecho, hacen cierto, no sé, espionaje al peo. Y eso cansa. Uno lo veía en la universidad. Si eso cansa. Este espionaje de bajo calibre, bueno, marca chino, bueno. No tiene que ver con nada con los chinos, pero de baja calidad. Este tipo de espionaje al peo que hacían estos tipos. Quién sabe qué cosa, qué tipo de favores ganaron. No se sabe, se pasaban como fantasmas. Pues. Algunos no iban ni a las clases, otros iban a las clases, algunos buenos estudiantes, otros no. Pero siempre estaban con el favor de que terceros como que los llamaban y tenían que estar llamando a otro. Y era muy extraño. Era gente rara. Eran gente absolutamente extraña. Y que tenían que estar haciendo ahí en los lideratos de cuestiones de la grilla estudiantil. Esto, que ellos toman las decisiones y que uno era un poco empático por no participar. Pues, si uno se da cuenta de la estupidez que hacían. Puras operaciones de espionaje al peo, no sé, pasaban para allá y para acá y reuniones para estar por lo menos quebrando asambleas y estupideces y votaciones también para estar boicoteando. Porque yo no vi ningún tipo de beneficio del movimiento estudiantiles. Quedaron iguales. Bueno, que la gratuidad la pusieron, que la ganaron, sí. Pero la gratuidad la estamos pagando los millennials, pues. La estamos pagando con el CAE. El millennial pobre les paga la gratuidad a los otros tontos. No, pues ahí. Llevo ya 10 años pagando el CAE, pues. No por una deuda de 35 millones cuando pedí 12 millones y medio, no, más justo. Y a su vez aumenta el banco las comisiones y son reajustadas los UF, a cagar. Entonces el próximo año voy a estar pagando 270 lucas, si estoy así reajustar los UF, bueno.
Así va la cosa. No vale la pena, weón. La universidad no vale la pena, weón. Ni siquiera meterse en un partido político, weón. Que las cúpulas nomás es bueno, para el resto no. Terminan peleados, no sé qué, ahí nomás. Si vienen de la casta, espérate, viene el cruce. Si bien una casta más o menos cerrada, ahí están. Mendigando. Mendigando. Ahí está esta gente. Hasta ahora no están en las mismas, weón. Era súper triste, hasta los profesores metidos en la wea cagados de susto, weón. Todos los profesores estaban cagados de susto, weón, por estos pendejos. No podían controlarlo. Tampoco podían controlarlo. No, es que capaz que esta venía de canasto las funciones estas, a quien ponen y a quien no, weón. Hasta el decano, weón, era medio cacique, weón. Bien pelotudo. Hasta el barrazo. Varios de ellos. Pero es triste, weón. Es triste ver que productos de acciones políticas por parte de otros viejos tengan que estar pagando las consecuencias de repente con incivilización del mercado laboral. Bueno, a ellos no les importaba trabajar tampoco. Ellos estaban al punto ahí ganando adeptos y cuestiones por una beca, un puesto funcionario o hasta quizá otras jugadas que no voy a contar acá, pero no tengo idea. De repente yo no entiendo qué gana esta gente haciendo esa jugarreta de super espía. No entiendo, no sé qué. Hasta ahora no entiendo qué mierda hace esta gente ahí. Y no es por pensar fuera de la caja, pero no sé. No sé qué hacía esta gente. Los que eran activistas del socialismo, del comunismo, los operadores. Un cabro de 20 años que lamentablemente compraron la mala cueva. Es mucho mala cueva. En esa generación joven, millennial, hubo mucha mala cueva. Un desastre. No sé si era maldad de la cúpula de los partidos, no tengo idea. Pero que había maldad de esa gente. Los cabros pagaban por tontos. Como comprar el cuento. Porque la cúpula de partidos no le iban a ayudar. También el chueco. Como el carro está al revés, hay que estar revisando. Pero esta ahí está más cómodo. En configuración baja. Y eso, y ese ha sido como más o menos la caracterización ideológica que ocurre a propósito de lo que son las particularidades de la sociedad política en Chile. No. Oh. Errors. No, te diste cuenta a tiempo. Bueno, que algunos ganaron ciertos becas de posgrado fuera, por supuesto, pero menos. Hay que retroceder el safety para atrás. Ah, joder, puta.
acá de nuevo. Hijo de gran puta. Me molesta esta wea. Que justo haya acabado. Ahí. Cargar partida. Ay, bueno. Quizás cuánto que no tengo un carajo idea. Ah, ahí está justo por otro lado, ya. Aquí como 2 minutos y medio. Y esto me contaba. O sea, es que por eso después me informé acerca de las escuelas liberales que me encontré por lo menos más lógica. En cuanto no había, por lo menos, no sé, la invasión partidista que había en la otra perspectiva acerca de que pareciese, digamos, un chanchullo. Las escuelas liberales por sí solas eran más en ciertas cuestiones acerca de valores un poco más conservadores, los cuales practican para mí mismo, lo que tiene que ver con individualidad, propiedad, derecho, Dios, patria y familia, lo que tiene que ver más con los valores de mi propia, de la propia vida, que era más congruente con lo que era algo bien hecho, simplemente tenía que ver con eso, eran como valores de ahí que se habían olvidado producto del progresismo, y que es progresismo, pero si era el marxismo-leninismo de siempre. Y era súper interesador para los cabros verlos de repente metidos en esta cuestión de política, donde eran prácticamente esclavos del partido. Por lo menos en las escuelas liberales no existía esa cosa pegote de que la gente tenga que estarse apegando a lo que es una doctrina. Nosotros no estamos apegados a una doctrina dentro de la escuela liberal, ¿no? Nosotros supuestamente somos personas absolutamente conscientes de la importancia de lo que son las ideas. Tampoco pertenecemos a ningún tipo de partido, mientras que ellos sí. Ellos son operadores políticos, son como mini espías, o espías en versión pobre. No, hay ciertas particularidades que son más complejas que estar explicando acá. Es que yo creo que, no sé, por estupidización de la sociedad, por estupidización de la generación, no sé, pero que existan cuestiones más obvias y complejas, por supuesto que sí. La estupidización de la sociedad, especialmente la gente con plata, sí, ese es el problema. Y que siempre los partidos son gente con plata, y de mucho tiempo para ideas absurdas. Sea de izquierda o derecha, pero son más. Así hubo ahora ideas liberales, ¿no? Y que la verdad hay mucho tonto trae dentro de los partidos. Se lo toman muy en serio. Tiene que estar pasado para. Había tomado justo ahí. No, tiene que seguir por acá. Tiene que haber mucho tonto trae en los partidos políticos. Gente que siempre van a estar atascándose y ganando algo. Siempre tomando a los incautos, a los carros chicos incautos, siempre van a estar ganando algo. No sé, porque les compran voluntades, porque le compran puestos en el Estado, porque les dan un trabajo de funcionario de medio pelo, no sé, pero siempre van a estar gente cayendo por estos premios. No porque son absolutamente personas malas, no. Hay izquierdistas que son buenas personas, especialmente los que son socialdemócratas, pero que hay una cúpula de maldad dentro de lo que es el PC y ciertas operaciones ideológicas transversales que son entristecedoras. Muchos cabros caen ahí a los 20 años producto del entusiasmo por intentar cambiar el mundo, tampoco comienzan a cambiar a ellos mismos. Como decían por ahí,
tiene que comenzar a cambiar el número, por lo menos intenta limpiar tu habitación con los cabros de 20. Pero como piensan en grande y se meten en estos proyectos y los terminan cagando. Eso es lo que ocurre. Hay mucho entusiasmo por cambiar el mundo que no comienzan por ellos. Si tienen conceptos del mundo que son absolutamente imprácticos, como es este contexto acerca de pobres pero felices. ¿Cómo es? ¿Cómo es feliz siendo pobre, man? Bueno, el tipo que es comunista, por supuesto que sí. Si quieren volvernos a un Amish, weón. Y por eso existe tanto mito donde que la gente no habla acerca de las reacciones reales del... Bueno, no. Chao. Por huevo. Por no señalizar. Ha hecho Coyoyo Jackson. Por pelota. Por eso la gente ellos se cagan de susto para que no les expliquen cómo son sus ideas realmente. Los izquierdistas se cagan de susto para que no quieren que les expliquen cómo son sus ideas. ¿Cuál es el alcance real de su ideario? La gente que conoció la izquierda, no la gente que viene de fuera, porque ellos no lo van a reconocer, no son amigos de ser sinceros. Un izquierdista, marxista, leninista clásico no va a ser sincero jamás. Es un negocio. Es un negocio no ser sincero. Y bien tristeza, lamentablemente, que caigan mucho con las voluntades de estos tipos que son manipuladores, especialmente con cabros chicos que están intentando servir una revolución, pero que en verdad más que revolución parecen unos mamotretos. Cuestiones que van a estar perdiendo plata. Perdiendo plata en busca de favores inexistentes y lo van a ocupar como perro. Esa es la izquierda. Esa es la izquierda ahora, pues. No, y netamente los que van a salir ganando son las cúpulas. Son los hijos y nietos de la gente de la casta política. Y esos son los que ponen de candidatos, de diputados, de senador. Pero quien quiere subir ahí en el escalafón porque tiene que hacer mucho mérito en la acción en la calle, estupideces, pero que son personas de bien, no lo son. No son personas de bien. Estamos en la mitad del estanque, estamos ya casi en República Checa, falta un poco para llegar a Hungría. De que poco del mapa. Nada. Y pasamos de Aberdeen de allá arriba. En 1 hora 40. Ya, perfecto. Pero eso, en lo que he hablado durante todo este tiempo, es mi percepción acerca de lo que son las transformaciones políticas y ideológicas de este país. Y si tomo resumir mi ideario personal acerca de la izquierda y cómo se transformó de repente en una caja pagadora y por los cabros en una agencia de espías tontos. ¿Cómo voy a ser un espía igual que en el año 60? Es absurdo. No, pero ellos quieren jugar esa fantasía que y es parte de algo grande. Bueno, cuando uno es pendejo ocurre esa cuestión. De repente cuando uno tiene entre 16 y 25 años quiere ser parte de algo grande. Pero al final de cuentas hay que pagar la factura, hay que pagar las deudas a fin de mes. Y para eso está el capitalismo. Porque ni para ellos es útil el socialismo, ni para ellos. Bueno, hablan acerca de los ideales, pero piden plata al Estado. Dicen que deben ser reparados sus derechos acerca de qué. No entiendo que el contexto de derechos tiene que ser reparado. Son cosas increíbles, eso es lo que cuentan ellos. O sea, que tienen, no sé, son ciertas cuestiones de ser como reparados ciertos derechos a título de qué, nada. ¿A título de qué tienen que ser reparados ciertos derechos de esta gente?
Y eso es increíble, weón. Son cosas que ocurren, son cosas que se piensan que son absolutamente extrañas o anómalas, pero son. No sé, viene el cartel. Pero son cosas que son y cosas que ocurren. En realidad es súper ensordecedor darse cuenta que la realidad por lo menos es más triste de lo que parece. Y por eso es bueno estar comentando por qué me ocurrió esta situación a mí y le puede ocurrir también a otras personas. Pero por lo menos que tienen mayor sentido encontrar mejores respuestas en las escuelas liberales en cuanto exige más por lo menos la individualidad y no una serie de pleitesía derechos también como sería feudal que sea como el rey del comunacho, porque eso es lo que está creando el comunismo por otro lado, es como una monarquía, un regreso a la monarquía, son post-feudales, son feudalistas, te gusta o no. Siempre están creando un tipo de jerarquía, o sea, ellos reemplazan la burguesía democrática por la burguesía monárquica. Porque en esto se convierten los sistemas comunistas en monarquía, monarquía cerrada, sistema cerrado, y que no existen de repente hasta la posibilidad de libre participación, porque te corta la cabeza. Esa es la realidad de nuestro mundo. Esa es la realidad. Ahora tengo que cerrar el mapa. La ciudad se llama Budapest, Hungría. Ya. Pasado el puente hay que continuar ya. Está bien. Ya. Voy a bajar un poco la velocidad porque hay que hacer la curva de bajar. Budapest, ahí, Hungría. Vamos bajando. Pero esas son mayormente las particularidades que uno tiene a propósito de su propia historia personal en cuanto a nexo ideológico. Es duro contarlo así, pero pienso que es más sincero por alguna parte. No, yo, perfecto. Ya Budapest, así que pon F5 para aumentar el mapa. ¿Sí? Vamos terminando el recorrido. Eso es lo que he explicado. Eso netamente como una lección particular de años que han sido 20, para darme cuenta de aquellas vicisitudes o se tomó como necesidad de repente por lo cual la gente no lo puede entender y caen en esa idea añeja pues, netamente por sentirse parte de algo importante, caen en idea añeja pues, que eso que los cabros siguen cayendo. No tanto por la ingenuidad de los cabros o por la juventud. Bueno, la juventud es bastante estúpida a rato. Pero ahí está, ya entramos. Ahí te va a llegar. Eso es. Entrar. Ah, está, entrar. Ahí. Juega seguro. Juega seguro.
hay que ser razonable. Ya. Veamos cuánta experiencia suma. Ya en el próximo que como nivel 25. Ya, vamos con otro trabajo rápido para recuperar presupuesto de acá, ya, 206. Mercado trabajo rápido. Ya, equipamiento médico, yate, rueda motocicleta, la Rochelle Aberdeen, la Rochelle a Canham, equipamiento médico, de Berlín a Glasgow. Creo que no estaba Escocia, ¿sí? No, puede ser que no. Ya, la Rochelle Aberdeen, de Francia a Inglaterra. Este es medio corto. El otro es de equipamiento de Milan a Bergen, Noruega. Datos son más chachos estos recorridos. Ya, La Rochelle a Aberdeen. Ya. Hay que ver dónde está la salida de la planta. Hay que apretar F5 para ver dónde está la salida. Hay que dar la vuelta por aquí, creo. Ah, pero se puede salir por allá. Ya. A ver el vehículo. Está decente, está decente. Ya. Lo pongo en mínimo el... Aquí me dice que por lo menos hay una salida por acá. Sí. Sí. Por lo menos un vehículo agradable de ver en la cabina, man. Hay otros que son horribles. Ya. Ups. Oh, corre, concha tu madre. Ya. A ver, ¿cuánto llevo grabando? ¿Una hora y media? Voy a avanzar 10 minutos y lo voy a cortar. Para que no se haga tan largo el tiempo que estoy grabando. Sí. Ahí. Ya. ¿De qué hablaba? Ya lo había hablado. En una parte me siento grado de cierta cuenta de estar pensando. Quizá otro tema que traiga durante estos días sea acerca de audio, equipamiento de audio, ya a mayor detalle, según lo que aprendí durante el último tiempo, que eran micrófono condensador, micrófono dinámico, la Audacity, los VST, los plugins. Yo pienso que voy a hablar de eso mañana. Sí. Porque pienso traer por lo menos un tema absolutamente distinto cada día de la semana y por lo menos a nosotros nos sirve de estar conversando estos temas. Ahí sí. Ahí está funcionando bien el limpio parabrisas. Piensa que esta perspectiva de repente es más cómoda cuando se trata de viajes largos. Sí, por supuesto que sí. Y esto, bueno, ya.
está como súper acelerado. Acá sí un poco. Ya. Bueno, el mapa de Francia es súper común ver que queda la cagada. De La Rochelle a Aberdeen. Eso significa que después hay que recorrer todos los 40 minutos hacia arriba en las tierras británicas. Acá de La Rochelle a La Font, creo que se llama la salida. Son como 1 hora 20, sí. Para llegar al nivel 25. ¿Por qué estáis diciendo esta cuestión de pasar el podcast directamente a este juego como fondo? Netamente por comodidad. Puedo jugar al Eurotrack y después estar teniendo la posibilidad de estar hablando tranquilamente. Sí, de eso se trata. Netamente. Ups. Es que hago el viaje. Igual que el camión. Peaje. El otro peaje está cerrado. Es un gustito este juego cuando se juega con volante, aunque sea un USB barato como este que estoy ocupando como de $20, 25. Es un gusto. Bueno, a mí no me importa esta cosa, si es que tiene Force Feedback. Aquí la laberíntica, la salida de La Rochelle la cago. ¿Por ahí? Sí, perfecto. Qué extraño, y eso que no va a alta velocidad. A 90. Tengo que tener mucho cuidado acá con... Ups.
mate justo, pa. Bájale la velocidad. Ahí. Ahí más cómodo. Ahí. Ahí sí. Y el mejor proceso que estar minimizando el mapa lo más posible. Y continuar. Yo pienso que dejar hasta acá, porque como bueno una cantidad de darle tiempo que he ocupado grabando hoy el Euro Truck. Así que por lo menos intentar como compensando también lo de ayer que no había podido grabar. Juntando también material del día sábado y domingo que había juntado y que no lo había comentado. Pero mañana voy a hablar acerca de sistemas de audio, interfaces, controlador MIDI, mecánicas de repente, ciertas cuestiones, cosas que quisiera estar vendiendo. Así que nos vemos mañana. Tengan un buen día y hasta luego. Ahora falta mirar el video acá, así que nos estamos viendo.